¿Qué tal? Me llamo Enrique Monís y os voy a hablar del maravilloso mundo de los taquiones. El taquión es una partícula sorprendente, porque es una partícula que no tiene ni masa, ni carga, ni trayectoria, ni frecuencia. Es la nada de la nada. Montones de científicos están pensando en su naturaleza. El taquión se conoce mucho más por sus efectos que por su íntima naturaleza. El taquión se le ha llamado, dicen que es la primera destilación del potencial del universo. Es lo primero que aparece. Es la partícula más íntima. Se cree que todo el universo está hecho de taquiones. Posiblemente los taquiones sean esa red inteligente, ese éter con el que soñaron los griegos, los egipcios, los caldeos en el siglo XIX y ahora con la física cuántica. El taquión es la partícula que une toda la existencia. Es la partícula que además anima el crecimiento. Dice el Talmud de los hebreos que cada hebra de hierba tenía un ángel y ese ángel le susurraba a cada hebra de hierba: crece, crece. Pues el taquión es algo similar. El taquión es un alentador de la existencia. Nos va susurrando a cada partícula, a cada campo morfogenético, el crece, crece. Esa partícula tan ínfima, cuando llega al campo de los leptones, choca con un pión, que es una partícula infinitamente pequeña, y al ser bombardeado por un taquión, ese pión se transforma en un muón. Al ser bombardeado por un taquión, un muón se transforma en un electrón, luego en un átomo, luego en una molécula. Luego empiezan los seres vivos. Esos seres vivos tienen campos morfogenéticos, campos formativos. El taquión actúa exactamente en ese campo formativo. Ese campo que es el que nutre la forma y que es el que nutre la vida. Entonces el taquión es importantísimo porque actúa a todos los niveles de la creación, desde el nivel subatómico hasta ya los seres vivos, los organismos, los sistemas, los órganos. Es una partícula totalmente sorprendente. Por ejemplo, los rusos han investigado con estos taquiones y han llegado a la conclusión de que tienen una velocidad 27 o 28 veces mayor que la velocidad de la luz. Se cree que es la velocidad del pensamiento, se cree que es la velocidad de la telepatía. Nosotros tenemos unos tejidos de sostén que sostienen las células, se llaman microtúbulos. Se ha descubierto que esos microtúbulos no solo tenían una labor de sostén, sino tenían una labor de comunicación. Estaban huecos esos microtúbulos, había un agua muy, muy curiosa que hacía pasar a fotones de altísima velocidad, más velocidad que la luz. Entonces ahora mismo se está descubriendo que posiblemente tengamos un sistema nervioso ultra rápido, ultra luminoso. Estas digamos, fibras ópticas que empleamos en lo externo, en el exterior, para nuestras comunicaciones, estamos con miles y miles de kilómetros de fibra óptica interna, que es a base de microtúbulos, este agua tan especial y estos fotones de alta velocidad recorriéndonos, ¿no? Estos taquiones, antiguamente, por ejemplo, uno de los primeros en investigar con ello fue Tesla. A Tesla, a los taquiones le llamaba la energía radiante. Entonces él supo captar por medio de bobinas planas y una serie de circuitos muy elementales, captar esta energía y convertirla en electricidad. Se han estado investigando en muchos laboratorios, la NASA lo ha empleado, se llama ahora mismo la energía de punto cero. Es posiblemente la energía del futuro, la energía más prometedora, posiblemente gratuita, al alcance de todos, ¿no? Y que no requiera una tecnología complejísima.
Un discípulo de Tesla, Henry Moray, fue capaz también de fabricar un motor de esta energía radiante y que daba 50 kilovatios, ¿no? Y entonces lo intentó patentar y no logró patentarlo porque no hubo manera de explicar de dónde salía esa energía ingente, que no salía de una batería, salía del éter, del aire, salía del ambiente, no eran capaces de sacar energía del aire, ¿no? Y aquello, bueno, pues estas investigaciones siguen, hay muchos intereses detrás de todo esto, unas a veces se cuenta, a veces no se cuenta, pero estas investigaciones son ahora mismo, digamos, las investigaciones más punteras que hay sobre la energía, ¿no? Sobre el futuro de la energía. Los taquiones también se han empleado para viajar en el tiempo, viajes mentales, ¿no? El taquión dicen que es una partícula que está en todas partes y al mismo tiempo, ¿no? Entonces entran y salen de las dimensiones. Entonces es muy posible que faciliten esos viajes espaciotemporales y estos saltos de dimensiones en el multiverso. Y también se está investigando, muchas veces estas investigaciones son totalmente exclusivas, secretas, y muchas veces no nos dan a conocer pues estos resultados. Pero vamos a hablar ahora mismo de los taquiones en lo que más nos interesa, ¿no? Es en los efectos que hace sobre los seres vivos y sobre todo sobre los seres humanos. Y aquí sí que puedo hablar como partícipe, como persona que ha estado probando durante ya más de 4 años los efectos que tiene la energía taquiónica sobre un organismo, sobre mi organismo. Yo me puedo considerar una persona sensible, bastante sensible, y me he dedicado 4 años a investigar de una manera íntima cuál es digamos, el resultado de los taquiones sobre mi organismo a todos los niveles. Y también voy a hablar de estos resultados objetivos, incluso estadísticos, de muchas personas que lo han probado. Por ejemplo, a nivel físico, una de las cosas que nos damos cuenta es que aumenta la energía vital, aumenta mucho la energía vital. El taquión tiene una característica completamente sorprendente, que es la negentropía, que invierte la entropía, que invierte ese desorden biológico natural. Es capaz de revertir ese desorden y llevarlo a un orden primordial. Entonces el taquión rejuvenece, pero no solo estéticamente, sino los órganos, las arterias, el tejido nervioso, las neuronas, todo a un nivel muy profundo. Entonces, otra de las cosas que hace, como decía antes, era nutrir el campo morfogenético, no solo del cuerpo humano, sino de cada órgano, de cada sistema, de cada célula. Además, nutre el campo, y es el campo, digamos, morfogenético, el campo que rodea la forma, el órgano, el organismo, el que decide administrar lo que necesita ese organismo. Es decir, el taquión lo único que hace es nutrir al campo que nutre al que nutre. Entonces siempre depende de la inteligencia del campo morfogenético cómo va a distribuir lo que se necesita o lo que no se necesita. Nunca va a haber ningún tipo de sobredosis porque van a ser los campos morfogenéticos los que administren todo esto. A nivel físico, por ejemplo, una de las cosas que se ha comprobado es coger agua taquionizada, agua con un coloide de sílice, de pequeñas partículas de sílice, que están sometidas a un proceso de taquionización, que ahora hablaré de él. Estas partículas se meten gotas debajo de la lengua, y con cámara Kirlian se ha visto que cambia la energía de una persona en muy pocos minutos, ¿no? Es decir, de repente se nota una mayor potencial, una mayor amplitud, un mayor despliegue, ¿no? Y es algo verdaderamente sorprendente. Luego, los órganos, al estar, digamos, en ese rejuvenecimiento, son capaces de asimilar mucho mejor todos los nutrientes, todos los alimentos, todos los complementos, todas las vitaminas. Luego, en la sangre, activan esa capacidad de poder captar
mucho más oxígeno, más enriquecido, los pulmones abren su amplitud, hay una armonización y un reequilibrado de todos los ritmos. Al final lo que predomina es una armonía. Eso a nivel físico. Por ejemplo, a nivel mental podemos decir que lo primero que se nota con la energía taquiónica es una tranquilidad, que tiene que ver más con la serenidad, tiene que ver más con el sosiego. Esa serenidad permite tener una mayor claridad, una mayor profundidad, una mayor penetración, una mayor perspectiva. Hay una capacidad de concentrarse mucho mayor. Hay una facilidad mucho más grande en el discurrir. La capacidad de relación, que se le ha llamado la inteligencia, es más fácil. Eso en el plano mental. En el plano emocional se produce algo también muy sorprendente, que es que lo que produce es una liberación emocional, una liberación de la energía atrapada en nuestra memoria muscular, que está ahí bloqueando, está digamos aislando, está estancando muchísima energía que a la larga puede producir enfermedades, y esas enfermedades se pueden cronificar. Entonces lo que hace la energía taquiónica es liberar todos esos núcleos de energía atrapada, que es energía emocional. Por ejemplo, este hombre, Wilhelm Reich, hablaba de las corazas musculares, ¿no? La manera que tiene el cuerpo de defenderse creando corazas. Estas corazas lo que crean es un bloqueo de energía. Este bloqueo de energía origina un estancamiento, y este estancamiento puede dar lugares a desequilibrios que pueden llegar a ser muy serios. Eso es muy interesante, cómo libera esas emociones de una manera normalmente pacífica, sin desgarros, sin dramas. A la medida de que una persona pueda liberar, ¿no? Ahí hay una inteligencia que está como comandando todo el proceso de esa liberación emocional. Y ahora vamos a hablar del campo espiritual, que yo creo que es importantísimo, porque el campo espiritual todo el mundo piensa que es algo etéreo, que es algo elevado, que es algo que no tiene que ver con esta realidad, y es todo lo contrario. El mundo espiritual está a todos los niveles. Lo primero que hace la energía taquiónica es traerte al más acá, traerte al cuerpo, traerte a habitar tu cuerpo, no esa idea de cuerpo, no ese esquema corporal, sino un cuerpo habitado, una oportunidad de poder sentir esas millones de antenas que tenemos en cada célula de la dermis, y poder sentir el ambiente y lo que nos comunica el ambiente, ¿no? Poder desarrollar ese instinto que tienen los animales. Eso es lo primero que te da el taquión, ¿no? Un contacto con el más acá, que en el ser humano el más acá es su cuerpo, es ese templo del alma que habló Jesús, ¿no? Que debíamos cuidar. Esa es la primera, digamos, es la primera sensación que tenemos. Luego nos lleva a un sentir, pero no es un sentir, la emoción va más allá. Es un sentir mucho más profundo, es un sentir que va mucho más allá del mundo emocional. Es un sentir al sentir, sería como un sentir al continente más que los contenidos. Es sentir esa capacidad de dar un espacio, de dar un tiempo a ese mundo anímico, y poder llegar a sentir esa inmensidad que es el continente, que no es el contenido. Y por último también ayuda a fijarse, a instalarse en esa conciencia que está mucho más allá y mucho más acá de nuestro mundo mental, de nuestro mundo de los pensamientos. Entonces ese desarrollo espiritual nos pone en contacto con la fuente, nos da un cuerpo habitado, nos da un sentir más allá de las emociones, nos da una conciencia más allá de nuestro mundo mental, y nos conecta con esa fuerza creativa que hace volar a los cisnes y hace mecer a los trigales. Esa fuerza creativa que está en ese éter, que todo lo mueve, que todo lo anima, que todo lo nutre, que todo lo protege. Con esto quiere decir que el taquión es un agente de primer orden en la evolución,
del ser humano en la evolución de los seres vivos y en la evolución del planeta. En esta época que estamos viviendo de grandísimos desafíos, el taquión supone una puerta abierta, definitiva, a un grandísimo avance. Me encantaría contestaros a 3 preguntas que normalmente nos hacen. ¿Todo esto se puede conseguir con taquiones? Sí, se puede conseguir con taquiones, pero también se pueden conseguir sin taquiones. Y entonces aquí hay que aclararlo. Se puede conseguir sin taquiones. El taquión lo único que hace es eliminar muchas interferencias, eliminar mucha impedimenta, lograr que esto se haga más rápido, lograr que se haga con menos resistencia. Pero por supuesto que se puede hacer sin taquión, no es necesario el taquión. Con una pureza de la intención y una disciplina se puede lograr absolutamente todo en esta vida. Otra pregunta es, ¿el taquión no va a hacer nada que nosotros no hayamos decidido? El taquión no va a hacer nada por nosotros que no hayamos puesto consciencia. Esto es muy importante. No podemos comprarnos unos taquiones y utilizarlos y decir, ahora esto me va a dar la voluntad, me va a dar la creatividad, me va a dar... No, hay que poner consciencia y el taquión va a amplificar de una manera sobresaliente todo lo que nosotros queramos que se amplifique. Y eso tiene que quedar muy claro. No es el genio de la lámpara, sino él es un copiloto, es un acompañante que nos va a llevar con mucha más rapidez, con más velocidad, con mucha más inmediatez y de un modo tal vez mucho más sencillo. Y la tercera es una pregunta dentro del campo de las terapias, ¿qué papel juega el taquión? ¿Es compatible con otras terapias? Es totalmente compatible con todas las terapias. Incluso el taquión en sí mismo también es una terapia, pero es una terapia que no excluye en ningún caso ninguna terapia. Es totalmente compatible. Voy a terminar con un trocito de película, de una película de Disney que se llamaba Tomorrowland, ¿no? El mundo de la Tierra del Mañana, ¿no? Y en la Tierra del Mañana era un planeta completamente tecnológico, hiper sofisticado, que todo era prácticamente perfecto, ¿no? Y entonces los protagonistas preguntan que de dónde ha salido esa perfección. Y entonces digamos, como es el presidente de ese planeta, cuenta que todo lo han logrado con la energía taquiónica, mientras en el planeta Tierra todavía los científicos llevan 50 años discutiendo si el taquión existe o no existe.